Bueno, estoy muy contento de estar aquí en un nuevo espacio de Abracadabra, Arte y Espiritualidad. En esta oportunidad estamos con Vladimir de Rituales y Religiones. Y bueno, estoy muy contento de tenerte acá. Es un gran amigo realmente, una persona que conozco desde hace mucho tiempo. Y bueno, siempre es bueno tener aquí personas que han sido un apoyo siempre y que han estado siempre ahí presentes en el proceso de uno de cualquier manera, ¿no? De cualquier manera. Entonces, bueno, Vladimir, para los que no te conocen, preséntate y más o menos cuéntanos de qué se trata tu trabajo. Bueno, ¿cómo estás, Tebas? Igual, la presentación perfecta para ti. Años ya de conocernos, hemos compartido ritualizaciones y una infinidad de cosas. Mi nombre es Vladimir Palacios, yo soy colombo venezolano. Eh, Comenzando, ¿de qué se trata mi trabajo? Mi trabajo es netamente espiritual. Me inicié en la montaña de la Reina María Leonza, aprendiendo lo que fue el espiritismo venezolano. De ahí brinqué al Palo Monte, al Palo Mayombe, en una casa religiosa que se llama Monte Oscuro Batalla, Luna Nueva, en Venezuela, en Caracas, con mi padrino el Tata, José Castro. De ahí pasaron unos años, tuve otras iniciaciones como en el culto a Lilith, del cual tú tienes conocimiento, y de ahí pasé luego al culto en México a la Santa Muerte. Me inicié también allá en Catemaco, y de ahí brinqué a lo último, que es a lo que pertenezco ahora, como pueden ver de fondo, que es a la Osha, hijo de Yemayá, por todos lados. Y ese ha sido mi proceso espiritual, un crecimiento espiritual. De ahí también nació mi nombre, Tebas. Y he llevado ya un proceso ya de 20, 22 años haciendo esto desde que tenía 9 años. Hoy en día ya con 39 años, con algunas iniciaciones, y aún siento que me falta una infinidad de información y de crecimiento porque, digámoslo así, Tebas, tengo un pequeño problema y es que me gusta aprender de todo, pero no practicarlo todo. O sea, me gusta el conocimiento para la hora de sentarme con un catedrático como tú, como mis mayores, poder tenerle una respuesta correcta o más acercado a la verdad de lo que nosotros los seres humanos tenemos acá porque estamos basados en la historia. Sí, oye, súper, ese proceso que ya has llevado, realmente admirable, admirable y bastante especial. Y yo creo que podemos cogerlo por partes. Sí ha sido muy comentada las religiones, pues desde el Caribe sobre todo, ¿no? Las religiones que tienen una fusión de África con América, ¿sí? Y si queremos, pues de pronto, o me gustaría más bien que empezáramos a hablar un poco de lo que es lo que yo considero un poco como la base de esto, que es en parte el espiritismo, ¿no? Y bueno, Vladimir, ¿qué es el espiritismo? ¿De qué se trata? ¿Cómo una persona puede llegar a ser un espiritista, por ejemplo? Ok, mira, vamos a empezar de atrás hacia adelante. ¿Cómo una persona puede llegar a ser espiritista? Tanto tú como yo sabemos lo siguiente, estas energías nos atrapan y nos llevan a ese, digamos, a esa necesidad de ir más allá de lo católico, de lo que nos enseñaron de niños. El espiritismo venezolano es un culto basado en la reina María Leonza. Años, es una cultura netamente venezolana, no tiene arraigos de otros países, es un espiritismo netamente venezolano que se conforma de diferentes cortes, ¿sí? Digamos, corte celestial, corte espiritual, corte sanadora, corte chamarrera, corte de los Don Juanes, la corte de los caballeros, corte libertadora, corte sanadora, la corte de los ángeles, de cual siempre y básicamente se conforma de tres partes o se arranca de tres partes para un conocimiento espiritual a nivel de culto María Leoncero, que normalmente se le llama así, que es la reina María Leonza como busto principal, el negro Felipe y el indio Huaycaipuro. Son las tres efemérides o las tres potencias venezolanas a las cuales nosotros los espiritistas le rendimos culto. Ahora, ¿cómo hacerte espiritista? Básico, Tegas. Debe haber una necesidad, ya que el ser humano llega a estos cultos, llega a estas energías, llega a estas prácticas
por necesidad. Estamos hablando de un 80%, necesidad un 80%. Ahora, el otro 20% pertenece a ese grado espiritual extra, como tú, como mis ahijados, como tus ahijados, como mis amigos, como mi persona, lo último, que sientes ese llamado. Me gusta esto, me agrada esto, no solo por la parte económica, no solamente por la sanación, no solamente por la apertura de caminos, por la limpieza espiritual y corporal, sino que hay algo más que te llama, o sea, hay algo que te dice, hey, no soy un borrego, no sigo a todo este público católico eclesiástico o no sigo a este público cristiano evangélico, chiita, musulmán, ni tampoco pertenezco a la parte del ateo que dice no creer, pero al no creer cree en algo. Entonces, todo esto junto, si llega a tu vida y sientes que hay un espacio espiritual en ti, tienes que buscar la forma de hacer esto, Tebas, de tocar puertas. Mucha gente no tuvo o tiene la bendición que tuviste tú, que tuve yo, que tuvo tu esposa, que tuvieron muchas personas para poder lograr dar con las personas correctas que te ayudaron primero a salir de ese problema espiritual, digámoslo así, y luego poder practicarlo, que es la parte fácil. ¿Cuál es la complicada? Dar esa práctica de adentro hacia afuera, o sea, enseñar, limpiar, renderizar, organizar tu magia para poder dársela a otros. Entonces el espiritismo venezolano primero te encamina a ti, te cuida a ti, te eleva a nivel de luz y espiritualidad. Y cuando logras cumplir no unos criterios terrenales, sino unos criterios espirituales, donde bajan estos hermanos, que así se le dice, en materias, y te dan el sí para comenzar el camino espiritual. ¿Cuál es el camino espiritual? Hay dos formas de estar en el espiritismo venezolano. Bueno, tres. Uno, los feligreses, las personas que acuden a pedir esos favores. Número dos, las personas o materias que se encargan de hacer las embajadas espirituales y las reciben en el cuerpo físico, y en ese momento su parte espiritual, su alma, su yo interno sale del cuerpo para darle entrada a ese espíritu que viene a dar consejos, no viene a prohibir, viene a dar consejos. Y la tercera parte es aquel que no tiene una de esas bendiciones, que es poder ser materia, ¿ya? Entonces, a esa tercera persona se le llama cajón, que es el que depende y cuida la vida del espiritista que está ahí en ese momento, que mantiene en un lugar en específico su luz para que no se vaya, porque ha pasado, Tebas, que cuando hay una mala recepción, hay un mal banco, y si ese banco no logra mantener la conexión entre esa espiritualidad y el cuerpo de la materia, la persona fallece. Ya hay textos, hay historia de que eso ha pasado. Entonces, mira que no es tan fácil decir, quiero estar. Es muy fácil querer estar, pero el llamado de esa energía es lo más complicado, porque tú sabes que hoy en día, que con el dinero compras cualquier artilugio mágico, cualquier posición mágica y cualquier tipo de ceremonia que quieras practicar, sea espiritismo venezolano, sea palería, palomonte, palomayombe, sea osha, sea ifá, sea culto a la Reina María Leonza, como lo acabo de decir, sea culto a la Santísima Muerte, o sea culto a Lilith, incluso a otros cultos como el vudú o otras religiones, porque así le dicen también, otras energías. Si tienes el dinero hoy en día lo puedes pagar. Sí, creo que el aspecto de que es algo que llega, lo he mencionado ya varias veces, es vital y es importante porque creo que no es algo que tú llegas y escoges como escoger algo en una tienda, como decir, quiero esto, sino que siempre hay una atracción, ¿no? Siempre hay algo que te va a llevar. Y por otro lado, pues también comparto un poco la crítica que das. Sí, se pueden comprar muchas cosas, muchas potestades, muchos títulos, se puede hacer una cantidad de estudios, pero realmente a esto hay que meterle el espíritu y realmente hay que meterle algo auténtico, algo real para que de pronto esa puerta se abra
y puedas ver realmente el poder, porque bueno, lo quiero llamar un poco así, que realmente puede otorgar todo este camino espiritual, independientemente pues ya de la magia que estemos trabajando. Me parece muy interesante pues la forma que estás dando, ¿no? Lo del feligrés, lo de la persona que recibe como el espíritu y otro que es como contenerlo, muy similar al trabajo del clave menor de Salomón. Es bastante parecido, Ok, donde tenemos al exorcista, tenemos al vidente que va a recibir el espíritu y tenemos a otra persona que es el guardián del círculo mágico. Entonces mira que ahí hay algo similar. De hecho, muchos sellos goéticos han encontrado similitudes de esos sellos con cosas del vudú y de sellos del vudú y todo esto. y, Hay algo bien interesante con eso. No quiero decir que de pronto se conecten directamente, pero de pronto incluso a nivel de inconsciente, ya como algo humano, se llega de pronto a la misma conclusión, se llega al mismo tipo de símbolo o mismo tipo de energía. Simplemente estamos poniendo como una iconografía que nos ayuda como a anclarnos de cierta manera, pero a la larga lo que son es éteres, ¿no? A la larga son unas sustancias etéreas que nosotros, pues, como yo lo entiendo, le damos es una forma de Dios, una God form o algo así por el estilo, ¿no? Eh, Sí, sí he visto eso del espiritismo venezolano. No soy tan letrado en esos temas, pero digamos me parece muy curioso la forma en cómo el espíritu, por ejemplo, tú dices que baja esta persona, que se convierte en una materia. Eso me parece muy interesante. Cómo una persona, digamos, se da cuenta de que puede, digamos, ocupar cada uno de esos tres lugares que nombraste. ¿Cómo la persona, digamos, se da cuenta de esto? ok, ¿Cómo hace para, digamos, decir, sí, yo soy capaz de hacer ese canal y permitir, pues, que el espíritu se manifieste? ok, mira, como todo en esta vida, no lo sabemos todo, no lo conocemos todo, siempre hay mayores que tienen mucho más conocimiento que estos dos expositores que estamos acá, pero vamos a dar este conocimiento, este humilde consejo de acuerdo a las prácticas que he llevado. Mira, Tebas, no es difícil darse cuenta cuál es tu lado o para qué naciste en esta área espiritual. Ejemplo, eh, cuando vas a una limpieza espiritual, muchas veces se comienza con velaciones. Es acostados en el piso. Es la primera vez que vas. Imagínate que es la primera vez que vas. No te hicieron limpia normal como con hierbas, con un huevo, azotes también con hierbas, no hicieron baños, no te llevaron a un claro de un río, sino que directamente fueron a una velación espiritual para que tu espíritu crezca de una forma basado en lo que fuiste a buscar. Supongamos, fuiste a buscar una elevación espiritual, fuiste a buscar economía, fuiste a buscar estabilidad mental, estabilidad espiritual, o sea, una mezcla, pero cuando estás en ese momento que ya previo tuvo que haber una consulta, claro está, te acuestas en el piso, se hacen algunas figuras, algunas formas, algunos sellos, como lo quieran llamar tus seguidores y los mayores que puedan ver este video, se acuestan, incluso se le puede decir algunos sigilos, se acuestan, dependiendo del tipo, vuelvo y repito, del tipo de velación, si es sanadora, si es económica, si es espiritual, muchas personas empiezan a sentir algo diferente en su cuerpo, Tebas. Empiezan a sentir calambres, se les duerme la mitad del cuerpo, no pueden hablar, eh, empiezan a sentir que algo pasa en sus manos, empiezan a temblar, se doblan Mm. y normalmente muchos conocemos esto como un desdoblaje, pero no al completo, puede estar a la mitad o tres cuartos. ¿Por qué? Porque por miedo a lo que vaya a suceder, la persona y la mente cortan esa energía espiritual. Nunca en la primera velación o en la primera iniciación de luz para poder elevar la espiritualidad y que pueda entrar otra, se da en la primera velación. Normalmente se llevan tres. Ahora, si en esas tres logras conectar, logras recibir esa energía, ojo, de un buen espiritista,
que tenga una buena escuela espiritual, que haya aprendido de personas correctas, porque hoy en día cualquiera dice que es espiritista. Si se camina bien, esa persona automáticamente identifica que es materia. El buen espiritista va a saber que esa persona, ese ser de luz que llegó a ese portal, va a ser pedido por alguna espiritualidad, sea corte india, sea corte chamarrera, sea corte de los Don Juanes, sea de cualquier corte que pertenezca al culto de la Reina María Leonza, lo van a pedir. ¿Por qué? Porque después de ya tú darte cuenta que eres materia, viene otro proceso, que es el de purificación del cuerpo, evitar ciertas situaciones sexuales, ciertas comidas, para poder empezar a entrar en cada una de las etapas que te hace ser espiritista. Suena difícil, Tebas, suena lejos, pero no lo es. A medida que vayas haciendo cada proceso, vas a ir entendiendo que puedes prestar tu cuerpo para que venga una espiritualidad ancestral, para que venga a dar consejo, explicación, sanación a través de ti. Y para que eso pase, debes pasar por ese tema. Ahora, si no sucede absolutamente nada, solamente te cargas, pasas a preguntar o a decir, bueno, y empiezas a decir, ¿para qué sirvo yo en el culto a la Reina María Leonza? Empiezas a ir más seguido al portal, empiezas a fumar tabaco, empiezas a interpretar, porque el tabaco se interpreta. Empiezas a ver, empiezas a aprender de los mayores y de las espiritualidades que están bajando, y de repente un día te pueden decir, banquea a esta materia, y vas y banqueas a esa materia. Y le das, y le das, y le das, y logras mantener con ayuda de un mayor, o de 3 o de 2 mayores al lado, que te van guiando, qué tienes que ir diciendo. ¿Por qué? Porque en ese momento el banco que está ahí no le interesa ni el feligrés ni las personas que están alrededor, porque para eso está el otro acompañante que va a traducir muchas cosas que está diciendo la materia, mientras el banco está pendiente, rezando, pidiendo, manteniendo la comunicación entre arriba y abajo, digámoslo así, entre lo espiritual y lo terrenal, porque él no puede desafocarse de esa energía. Entonces, logras hacer eso, te conviertes en el banco de una materia. Y ahí comienza una unión como si fuera matrimonio. Tebas, es como tú y yo, tú fueras materia y yo fuera el banco, vas a estar tranquilo de bajar cualquier espiritualidad porque soy capaz de volverte a traer a En tierra. O sí. sea, debe haber una Ya entendí. comunicación entre los dos, Entendí. pero llega otra persona, vas a otro lugar, va a ser muy difícil Se que tú necesita le des una... tu vida en las manos a una persona, porque es así, tu vida en las manos a una persona que no te conoce, que no sabe cuáles son tus arranques, que no entiende cuáles son tus movimientos cuando está ingresando la espiritualidad en el cuerpo, porque por eso se dice materia. Y esto aquí viene siendo un cajón. Por eso el que se llama atrás, que te cuida, es el cajón. Es el que cuida, porque tu cuerpo se expande, porque está entrando una espiritualidad que no está acoplada a tu cuerpo. Por eso las previas ceremonias, las velaciones en el río, en el monte, en las casas espirituales, en todo esto, para crear un ambiente correcto a nivel corporal, a nivel mental y a nivel espiritual, para que cuando baje esa espiritualidad, quepa. Va a ser fuerte, pero va a caber. Ojo, esa espiritualidad se va de dos formas. Cuando terminó de llegar y de dar su mensaje, o cuando por X motivo ha pasado cierto tiempo y esa espiritualidad ya está afectando físicamente a la materia. Entonces, el banco se encarga de decir que ya es el momento, que ya es, y si la espiritualidad dio lo que tenía que dar, se va a ir. Muchas veces no se quieren ir, y para eso está la preparación del banco, para decir, no, stop, van 6 horas con la espiritualidad aquí, estoy cansado, está cansada la materia, si la forzamos más, se nos puede morir también. Entonces, Claro. hay los rezos, hay el agua bendita, el agua florida, el humo del tabaco, el aguardiente, o en el palo mayombe que se le dice el malafo, o en la ocha que se le dice otí, para poder refrescar y para poder darle camino y tumbarlo a tierra, porque muchas veces hay que tumbarlo a tierra, cuando la espiritualidad está muy bien encajada y quiere Entiendo. quedarse. Y si en todo eso que te acabo de decir no eres bueno,
Entonces vas a ser igual un espiritista, pero un espiritista adorador, que tiene sus Devoción. santos, que es capaz incluso de consultar, porque la consulta se aprende y tú lo sabes, Tebas. La consulta de tarot, la consulta de tabaco se aprende. Ahora, que seas efectivo en esas consultas a nivel espiritual, a nivel de un espiritista, ya depende de la conexión espiritual que tenga con ellos, de tu videncia y de lo limpio que esté tu mente y tu cuerpo para poder dar un consejo a alguien cuando ya ese consejo te lo diste tú. Porque si algo quiero acatar en este podcast, para muchos mayores y religiosos, tarotistas, videntes que están viendo esto, la mayoría de los consejos que damos es porque ya lo vivimos, es porque ya lo pasamos. Y eso lo adaptamos al estilo de vida que trae el cliente y ponemos en contexto las dos cosas, juntamos y sacamos un solo consejo que no es ya para ti, porque ya lo viviste. Ahora vas a dar una ayuda y un consejo a quien lo está empezando a vivir. Y para mí son las tres etapas a nivel del espiritismo. Y la última, para cerrar ese tema, sería el feligrés, el que no pudo estar ni adorar, ni tener en su casa un pequeño altar, ni pudo ser materia, ni pudo aprender de la materia, ni pudo ser cajón, se dedicó a tenerle fe y a pedirle con fe y ir a los templos religiosos espiritistas, hacer ofrendas y pedir y hacérselas limpias para poder lograr lo que tanto ellos quieren. El exotérico, sí, 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 ya te entendí. ¿Qué criterios tan sólidos? O sea, unos criterios muy, muy sólidos para que esto no es cualquier pendejada, de verdad que sí. No, Porque pues creo que las energías que están tratando siempre necesitan de un tratamiento demasiado específico y con un criterio muy grande y se requiere obviamente un trabajo espiritual, no es algo que se pueda manejar dentro de solo lo meramente intelectual o solo no, contener la información, ¿no? Creo que hay algo bien interesante con eso y encuentro bastante el paralelo con lo que te decía, con la clave menor, ¿sí? En la clave ok, menor es un poco parecido. Eh, hay algo que yo siempre hablo de la clave menor y es tener un poder de invocación muy definido y muy grande porque lo que tú haces es manifestar los espíritus demoníacos dentro del triángulo y ellos pues tú, o sea, con la espada, con el cuchillo o el látigo, pues lo que haces tú es someterlos de cierta forma y encerrarlos en el triángulo de los tres arcángeles y para eso pues el carácter debe ser no es tan visceral de pronto como el espiritismo que sí siento que está bien, o sea, lo siento bien visceral, no, esto es un poco más sutil, es un poco más de acá arriba, de la cabeza, pero aún así lo mismo, o sea, se necesita un poder de palabra y de consagración muy, muy fuerte para tú poder contener un espíritu y hacer que el vidente pueda ver a través del espejo negro lo correcto y que pueda escuchar en su mente lo correcto para que pueda ser transmitido, ya sea al exorcista o al escriba. Lo siento muy similar a la clave menor, la verdad lo siento súper similar a eso y me parece muy interesante. Vladimir, ¿qué es el palo mayombe? ay hermano, es una pregunta complicada. ¿Por qué? Hay muchas formas de describir el palo, ¿sí? Hay muchos catedráticos del palo monte, hay muchos críticos del palo monte. Uh Entonces, -huh. el palo debe ser tocado con pinzas para no herir sentimientos, ¿me entiendes? Entiendo. Tú me dirás, Vladi, solo te estoy preguntando qué es el palo, pero yo te estoy diciendo, voy a hablar de lo que he conocido del palo delante de mis mayores, lo que me han enseñado, lo bueno y lo malo, pero también debo ser consciente de que a veces la crítica constructiva personal de un ser es la crítica destructiva de otro ser personal. ¿Por qué te lo hablo de este punto? El palo monte, para mí, ¿qué ha sido? Familia. Para mí, ¿qué ha sido? Culto a los ancestros. Para mí, ¿qué ha sido? Crecimiento personal, crecimiento espiritual, ha sido entender que no solo existe la familia de sangre, sino también existe la familia del pacto de sangre. Entonces, hay muchas cosas
que engloban el palo. Y si lo queremos llevar a la parte teórica, digamos a la parte catedrática, el palo monte, el palo mayombe es culto a los ancestros, es un respeto a los ancestros, es la atención a los ancestros. ¿Que dónde vino? Fácil, vino de allá, de África, de todos esos lugares, del Congo, donde tú lo quieras nombrar. Llegó a través de las barcas de los españoles y se posicionaron en Cuba. De esos barcos mercantes, valga la redundancia, donde traían la trata de esclavos. De ahí llegó y el palo monte o el palo mayombe se ocultó en santos católicos. Entiendo. Así de fácil. Como un Se sincretismo ahí. ocultó en santos, es correcto. Ojo, hoy en día no necesitamos el sincretismo porque hay mucha libertad de culto. A pesar de que sea etiquetada, hay mucha libertad de culto. Entonces, el palo monte y el palo mayombe hoy en día se asocia a maldad, a que el Entiendo. palo es más fuerte que cualquier otra energía. Pero no dicen el palo, Tebas. Dicen, es que el muerto camina más rápido que el santo. Mm, Entonces, sí, es algo más ordinario, como más... muy bien. Entonces, se le dio esa mala etiqueta al palo monte, al palo mayombe. ¿Por qué? Porque el palo mayombe, a mí, en mi caso, me enseñó lo que te dije, familia. Cuando estaba súper abajo, fue lo que me sacó. Cuando económicamente estuve mal, fue lo que me levantó. Entonces, yo no puedo tener ningún criterio negativo con referente a la pregunta que dice, ¿qué es el palo? Pero yo no puedo decir qué es el palo sin decírmelo a mí como me lo dije y te lo acabo de decir. ¿Qué es el palo para Vladimir? Familia. ¿Qué es el palo para Vladimir? Culto a los ancestros. Mucha gente no entiende qué es los ancestros y piensan que solamente es tus familiares muertos. Y sí, están en lo correcto, pero entiendan que vamos de milenios atrás para poder estar nosotros aquí. Porque donde estoy yo parado acá, sentado hablando con este videolocutor que eres tú, han pasado milenios, han pasado años de años para que esta semilla que una vez comenzó allá esté aquí. Y eso es a lo que se llama ancestros. Entonces, es un culto a los ancestros que estuvieron en vida contigo, pero es un culto a los ancestros que fallecieron en vida contigo, pero es un culto a los ancestros que vivieron en vidas anteriores antes de que tú estuvieras acá. Y por eso se dice culto a los ancestros. ¿Por qué? Porque le estás rindiendo respeto y moforibale, digamos, en la ocha, eh, a todo aquello espiritual que una vez perteneció a tu línea consanguínea que te hace estar vivo hoy en día. Para mí, Tebas, eso es el palo. Sí, Muy sí. aparte de la parte práctica, y el palo monte es una religión que viene desde Cuba y que nació en África, en el Congo, fue traído a través de los barcos mercantes, de la trata de esclavos, y se posicionaron principalmente en Cuba, y de Cuba se extendió por el mundo hasta llegar a lugares increíbles como Arabia Saudita, como España y en total todo lo que es Europa, porque en Latinoamérica es como si hubiera sido que hubieran dicho, se está regalando esto en tal lugar. De Cuba migraron a toda Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica y Norteamérica, y hoy en día el palo monte, el palo mayombe, se conoce como el culto a los ancestros, pero se conoce también como que camina más rápido que cualquier otra cosa. Bien, interesante. Es como una mirada entonces hacia el pasado, ¿no? Hacia esa sustancia espiritual de la que estás hablando, de todo ese bagaje que ha habido hasta pues, los días de uno, ¿no? Los días que uno vive. Muy interesante. No, no son como deidades como tal, sino que es más como eso, como un ¿Qué es lo culto que pasa? a ese pasado. O sea, ¿qué es lo que pasa? Sí va enfocado, porque eso también lo tenemos que decir, sí va enfocado en deidades, claro que sí. Recuerda que te dije que cuando llegaron fueron
sincretizadas Ujú. con santos católicos para ellos no ser juzgados y asesinados por no llevar ese dogma del catolicismo, ¿no? Entonces, Ujú. claro que sí existen. Existe un dios que se llama Ensambi, ¿sí? Existen guerreros como Gun en la Ocha. Eso también es parte del sincretismo. En la palería sería Sarabanda, ¿me entiendes? O sea, Ujú. hay muchas y no se le dice, por ejemplo, dioses o deidades. En este caso le llamamos empungos, que Ujú. viene siendo esos dioses o esas deidades o esos Ujú. complementos Como esa espirituales. concepción de... Exacto, en las diferentes ramas espirituales que existen en este mundo. Ujú. Ojo, por algo se llama palo monte, palo mayombe. ¿Por qué? Porque el palero trabaja casi a un 90% con lo que es naturaleza. Los palos, el agua, el fuego, los Ah, es bien elementos elemental. Mm. correctos, Ok. los elementos que conforman el planeta Tierra, la Tierra, eh, los panales de abejas, los hormigueros, todo tiene un porqué, que a eso nosotros normalmente le llamamos engandos, que vienen siendo incluso los mismos animales de consagración, animales que van dentro de los receptáculos, que es la enganga o la ganga, ¿sí? Que llevan sus cosas por dentro, pero que van con energías que se toman de la naturaleza, incluyendo los animales, los Mm. palos, ¿sí? Aves, eh, cosas de nosotros mismos, para poder conformar todo un universo en ese pequeño caldero, en donde no es que viva el muerto, es donde se aposenta el enfumbe para venir a dar consejo, para atender, para hablar. Porque en pocas palabras, el mismo enfumbe eres tú. Él va Ujú. contigo. Por eso se hace un Ujú. pacto. O sea, no vive ahí. Pero cuando lo mayombeas, cuando lo llamas, él se aposenta ahí y Ujú. Es se como hace una presente. evocación. Es como Es una evocación. correcto. Entonces ahí Ujú. vamos a esos dos puntos. Y lo hablamos en la parte del espiritismo venezolano. Invocación y evocación. Ujú. Dos temas completamente distintos. En la invocación se ve y se siente la energía de la espiritualidad a nivel físico. Ujú. En la evocación es el ambiente Lo tiras para alrededor. afuera. Nada, ya entendí. Es correcto, es el ambiente a tu alrededor, es lo pesado, la energía, es lo paranormal, movimientos, luz, algo que se mueve, algo que se quiebra. Eso es una evocación. Sí. Cuando uno dice, le pido a la espiritualidad o al ente espiritual que esté aquí, que se apriorite acá y que me dé una señal que está con nosotros. Suena como a la ouija, ¿no? Pero es que es una realidad. Sí, es Se mueve espiritismo, sí. algo, se apaga un bombillo, ocurre un fenómeno paranormal, Ah, ya. parafísico paranormal, parafísico, y se me va el nombre de la otra palabra, donde hay cambios de temperatura. Eso Espíritu, es por la lo que el cuarto y evocación. todo eso, sí. Ujú. Exactamente. Sí. Entonces, todo eso pasa en ambas áreas espirituales. Sí, mira que la técnica de evocación en el Goetia es, sí, es prácticamente lo que es muy similar a lo que estás diciendo, porque pues, los roles que me estabas explicando del espiritismo son acompañados también como de esa evocación. Cuando tú evocas un Goetia, no sé si los tengas muy claro los sellos goéticos, Sí, lo he eh, aprendido gracias a ti. Claro que sí, cuando hablamos que tú estuve lo en tu tiras, casa. como te dije, tú lo tiras en el triángulo donde está el espejo negro y él pues está ahí, pero es en el ambiente que se siente todo, que se siente, Correcto, sí, exacto, que es se una siente evocación frío y completa. se siente frío. Bueno, depende de la energía del Goetia, ¿no? Muy, muy interesante porque sí, es magia, es magia Magia, exacto. de esa que es de verdad, o sea, porque hoy en día se ve mucho que el tarot de terapéutico, no, no estoy nada en contra de eso, la verdad me parece súper válido, yo también lo utilizo, pero un tarot es un oráculo y es un objeto mágico, no es un objeto de psicología ni de psicoanálisis, Muy ni... bien. puede servir para eso, pero no, en realidad es un libro de iniciación y de puertas que se abren, ¿no? Y de caminos que se abren con lo del tarot. Eh,
Bueno, creo que hay bastante bagaje, yo creo que en lo que es esa área, Vladimir, porque también tengo entendido entonces que estás conectado con el culto de la muerte. ¿Cómo es este culto? Veo que todo tiene como cierta relación, porque, y me parece muy congruente, ¿no? Digamos, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo mucho greco-egipcio, greco-romano y cristiano, sobre todo cristianismo gnóstico, que es lo que yo más trabajo, pues sí, hay una relación entre todas esas civilizaciones y sus culturas y no es tampoco agarrar, es que yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con ser tan ecléptico de agarrar una deidad de por allá de Asia del norte y luego otra de por acá del Caribe y luego otra europea y a veces como que eso no me parece muy, pues bueno, de pronto podrán haber personas que lo hagan, pero yo no lo siento Digámoslo muy ético, muy ético y al mismo digámoslo. tiempo funcional, ¿sí? Funcional, donde voy a encontrar demasiado choque, pero sí siento que es bastante cercano a lo que me estás describiendo, tanto el palo como desde su perspectiva con el mismo espiritismo, y pues ya lo que sería el culto de la muerte, que es una necromancia, Vladimir, Mira, o no. cómo es eso. Ese es el detalle cuando acabas de decir algo muy importante y está bien que lo hayas dicho, Tebas, porque el culto a la muerte, digámoslo de este punto, no tiene nada que ver con la parte de necromancia. A lo mejor otros van a decir que sí, porque la necromancia es la trata y incluso vamos a la exhumación y el trabajo con lo que es la parte mortoria, la parte de los huesos, la parte de, en Ujú. inglés, bones. O sea, para mí esa es la parte de necromancia. Incluso la palería se dice que somos necromantes o que trabajamos esa parte de la necromancia porque tenemos directo el Sí, contacto con los huesos, con la parte física o como se le dice en muchos lugares, con la osamenta para poder nosotros interactuar con el muerto. En la Santa Muerte no es tanto así. Ojo, que hay trabajos con huesos, meñique, ujú. un pedacito de aquí, un pedacito de allá, algún envuelto, para hacer ciertas brujerías que van en cementerios. Entonces, sí, entonces digamos que un 98% no es necromante. Y digamos que un 2% sí, porque todo este ocultismo de las magias que tiene que ver con lo que no rige a lo católico, todo el mundo es demoníaco, para todo el mundo está fuera de las líneas El canon, sí, que el catolicismo implantó a nivel mundial. sí, de Entonces, acuerdo. el culto a la Santa Muerte es algo muy lindo. Mucha gente no entiende que la muerte es un ángel Sí, que eso es así fue real. designado por Dios, por los santos, por el hecatombe, por el universo, por quien haya sido que haya creado todo esto, que creó los ángeles y los arcángeles. Él es el ángel de la muerte que viene a buscarte, ese es su trabajo. Ese es su trabajo, o sea, ¿por qué lo vamos a criticar? ¿Por qué lo vamos a ver con miedo? Si sabes que no naces, porque tú no sabes cuándo naces, y tampoco sabes cuándo tú mueres. O sea, esto es algo complicado de entender. Y la gente me dice, me da miedo morirme. Y yo les digo, pero si tú no sabes cuándo te vas a morir, ¿Cómo? nadie en este... ¿Para qué le bota mente a eso? ¿Para qué le botas? Esa es la palabra, Tebas. ¿Para qué le botas mente? O sea, No, o nos te toca a mueres hoy todos. o te... Y no hay forma de escaparte. Ujú, Y ha sido uno de los eslabones a nivel del hombre donde ha buscado la inmortalidad. Y ujú. seguirán pasando y pasando y pasando décadas y años. Y si no dejas una huella en este planeta Tierra, vas a ser en realidad un muerto, que nadie te va a recordar. Ahí sí, 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 Exacto. totalmente de Entonces, acuerdo. revivo al tema. ¿Por qué la Santa Muerte? Pues un ángel, es una espiritualidad, es una energía, es un todo que se basa en el crecimiento espiritual y en la cultura de los mexicanos. Sí, sí, sí. Directamente, eso es de ellos. Como para el venezolano, en este caso también, que es parte de mi tierra, el culto a María Leonza. No hay en Colombia culto a María Leonza y si hay Es es porque se muy vino. autóctono, pues. Es correcto. Al igual que en México, la Santa Muerte lo es todo. ¿Me entiendes? Pero mucha gente confunde el culto a la Santa Muerte con las festividades y las representaciones de las Catrinas, que No, ok. no tienen Mm, nada que ver. Ya ok, me estás sí. entendiendo, Ya, ¿verdad? sí, sí, sí.
que no tiene absolutamente nada que ver. Las Catrinas son una representación folclórica, Más folclórico, sí. correcto, de lo que es la Santa Muerte para los mexicanos y para los feligreses creyentes y practicantes como yo. Ahora, ¿que es buena? Claro que es buena. ¿Que te ayuda? Claro que te ayuda. ¿Que te castiga? Claro que te castiga como cualquier deidad, Tebas, de la cual tú tienes conocimiento y de la cual yo tenga conocimiento. ¿Que te cumple caprichos? Te cumple caprichos. Pero así como te los da, te los quita. ¿Por qué? Porque es una deidad que no tiene un sentimiento. El muerto, el palo monte tampoco tiene un sentimiento. Sí, eso es muy A importante. la final, exacto, a la final de todo esto, muchos dicen, es que la Santa Muerte que tienes en tu casa, los santos que tú tienes en tu casa y las gangas de los paleros que tú tienes en tu casa, son tus esclavos, libéralos. Ahora yo les digo, ¿están seguros que ellos son mis esclavos o yo soy esclavo de ellos? Yo Porque lo veo yo como un tengo, vínculo. Yo lo veo como un vínculo, correcto, sí. pero mira que ellos, para pedirte a ti, te piden cosas de atención espiritual, luz, frutas, alguna inmolación de animales de acuerdo al régimen espiritual que tú vivas. Inmolación para muchos es el sacrificio de los animales de consagración. ¿Ya? Entonces, volviendo a la Santa Muerte. ¿Cómo lo descubrí? Una vez tuve un sueño, tenía como 17 años, y vi que ella me decía que hiciera algo. Tebas, ya me dijo, haz esto. Y mira por dónde voy a ir, donde muchos quisieron escuchar. Me dijo que jugara un número de lotería. Ah, sí. Eso nadie me lo va a creer. Ok, Nadie me lo va a ok. creer. Me jugué el número de lotería. Y en ese momento terminé con mi pareja. Me fui de Bogotá a Ecuador. Me quedé en Ecuador mal. Sé que ese día que jugué ese número, nunca lo volví a ver, o sea, me olvidé de eso, ¿no? Y al pasar de 5 meses, vuelvo y sueño que me dice, juégate este número. No te voy a explicar, ella no me habló, pero ahí vamos donde es la evocación. Como que me hablaban a la cabeza y me decían, este número. Bueno, Tebas, me da por jugarlo y me gano un dinero. Y dije yo, aquí pasó algo. Aquí no es solamente que yo pertenezco a este culto o yo pertenezco a este otro culto, no. Aquí es que yo soy un ente completamente espiritual de carne y hueso que tiene conexión con esto que muy pocas personas tienen. Conseguí unos amigos, me conecté y fue mi primera ida a México. Y me fui a México, llegué a un lugar que se llama Toluca, en Valle de Bravo, y de ahí brinqué a Catemaco, donde es la ciudad, el espacio, el pueblo, lo que tú quieras, donde están los religiosos mal llamados brujos más pesados de todo México. Ni que México, ni que Ciudad de México, ni que Sinaloa, ni que Mazatlán, ni Mérida, ni Monterrey, ni Guadalajara, nada. Tú solito investiga cuando tengas el tiempo, amigo, que sé que eres un cultor muy bueno, investiga qué es Catemaco y cuál es la práctica principal de Catemaco. Interesante. Cuando yo llegué allá, mira cómo son las cosas. Las iniciaciones las cobran, Tebas, como cualquier otra iniciación. Cuando ese viejito, que en paz descanse, me vio, me dijo, yo sé a qué tú vienes. Yo solo estaba caminando por esas calles, solo estaba caminando por esas calles. Y él me dice, ven para acá, yo sé a qué tú vienes. Y yo pensé que iba a ser una ceremonia con velas y todo esto ceremonial gigante del cual estamos nosotros acostumbrados a ver en estas religiones afrocubanas, afrodescendientes, afrocaribeñas y arábicas, como parte de la tuya, ¿no? Entonces me llega, me muestra, la abre por debajo con un taladro, le agrega cosas normales que trabajan incluso los santeros, ojo de buey, piedra de samuro, Todo como fetiche, sí. alguna, exacto, detallitos ahí con su agüita, le echó mezcal, le echó agua florida, la selló con una masa transparente
me la puso aquí en la frente y me dijo, tú venías por ella, aquí te la entrego. Y esa fue la iniciación y es lo que muy pocas personas entienden. que No espontáneo, es que no es una iniciación, es la entrega de un busto al cual le estás colocando una fe, cosa que fue criticada en la Biblia. No me acuerdo en qué parte, donde dice que no adorarás bustos sí, como aledaños o alentes. imágenes, ídolos y esto, sí, sí, sí. Exacto, imágenes, ídolos en yeso y en piedra que no sean solamente la de Cristo o la de Dios. Mm. A mí en ese momento no me interesó nada de eso. Voy a ser muy sincero. Yo iba feliz porque ella me hizo ganar una plata. Con esa plata viajé a México. Con esa plata compré mi primer pasaje para México. Llegué a Ciudad de México, de ahí brinqué a Toluca, de ahí pasé a Valle de Bravo, donde está la cascada de la novia, espectacular. Y de ahí fui a Catemaco, iba caminando por esas calles donde están todos esos puestitos. Y viene un señor y me dice, yo sé que tú viniste sin él conocerme, sin él saber. Y entendí que eso fue lo que fui a hacer a México. Y ya después se me abrieron las puertas para otras ciudades de México y ya tengo 12 años yendo cada 2, 3 meses a diferentes lugares de México a ir a llevar mi práctica y mi conocimiento. Qué historia tan, tan severa y como se te dio, ¿no? De forma tan natural en la conexión con el culto. Eso Una fue, locura, bro. es bastante revelador, fue bastante revelador y me gustaría señalar algo que dijiste hace un rato y es de que el espíritu, pues como tal de la muerte o otras pues entidades, por así decirlo, no tienen un sentimiento o una dimensión humana, por así decirlo. Eh, Eso los hace demoníacos, Vladimir, eso los convierte De en por hecho. demoníacos. De pronto, hablar a veces del demonio puede alarmar, ¿no? Puede asustar, porque en la cultura pop, ni siquiera me atrevo a decir que en el catolicismo más serio conciben el demonio como se ve realmente en la cultura popular. Ellos saben muy bien qué es y qué energía es y para qué es. Y la Eh, conocen. sí, claro que lo conocen. Y sí, lo convierte en demoníaco porque a eso se le llama daimonos, ¿no? E inteligencias. Y eso pues es como un aire, no es como algo común, no es como un sentimiento de calor humano que tú puedes sentir en otra persona, sino que es como, yo lo considero pues como un aire, como una sustancia, como un aire que está ahí y eso, el que lo direcciona, el que tiene el discernimiento es el mago, el hechicero o en este caso el palero. La intención está en uno, ¿sí? Estás en uno. Correcto. Eso no es que necesariamente tal demonio sea malo por naturaleza, es demoníaco, que es diferente. Y eso Son dos cosas implica, muy sí, aparte. eso implica que tiene unas características que es como si tú tuvieras un rifle cargado, ¿sí? Pues tú verás dónde lo vas a apuntar y dónde vas a pegar el tiro. Yo lo veo mucho de esa manera. Es una herramienta que al final el libre albedrío que tú le des, que el mismo Dios lo ha otorgado, pues es el que va a determinar si tu alma se condena o se eleva espiritualmente, porque también lo tengo que decir, muchas de estas prácticas mal direccionadas obviamente destruyen bastante a la persona. Eh, Cuando lo haces por yo siento que es cuando se hace por propósitos que no están a la altura de la Propósitos misma, banales. sí, de la misma creencia. Me gusta mucho cómo expresas lo que te ha pasado porque veo que es un trabajo muy limpio, muy natural, ¿sí? Muy natural, sin una pretensión más allá de un verdadero desarrollo espiritual. Y yo creo que, y las personas que escuchen siempre a Abraham, les voy a decir eso, que toda magia que ustedes hagan, así sea simplemente leer un tarot, que mucha gente ahora lee el tarot y todo y ni siquiera aprenden una vela, pero, pero así sea estas cartas y esto, a esto Ujú. hay que imprimirle un sentimiento, ¿sí? Un sentimiento que en parte tiene cierta relación con el arte, pero tampoco es arte porque el arte es algo del ego. Eh, en realidad, pues ese sentimiento es el que uno tiene que imprimirle a esto y,
y cuando se hace así, cuando se hace por crecer, simplemente lo demás que tú necesites, pues te va a llegar de acuerdo a lo que tú eres en tu contexto, ¿no? Algunas personas son más ermitañas, yo soy muy ermitaño, la verdad, yo casi no salgo, me la paso mucho tiempo encerrado, soy una persona Por dos, que aunque poco a espérate, poco, por dos quiere decir que yo soy un hombre muy de su casa, pero ujú. soy el hombre más viajero Sí, que tú puedas viajas conocer. bastante, sí. No, a mí para que se me dé un viaje es como que es algo muy extraordinario que se abre y tengo que como que salir de mi caverna, es una vaina medio rara, ¿sí? Entonces sí, eso pues ya depende de la persona, de la intención siempre es muy buena, porque es que sí, sobre todo a veces del ala protestante, yo siempre he sido un admirador y respetuoso del canon católico, siempre lo he considerado como algo muy grande y como algo que de cierta manera nos da un orden que necesitamos. Pero digamos desde muchas concepciones más puritanas, pues sí, se tiende a ver estas prácticas que no hagas magia porque es que te va a condenar el alma, o no hagas la magia porque es que eso tiene que ver con el mal. Y es por de pronto un poco lo que también he repetido muchas veces, es porque la magia como no tiene una licencia como un médico o como un abogado o algo así, pues hay personas malas y obviamente le dan mala fama al arte, o personas imprudentes que piensan que pueden jugar con estas cosas simplemente desde la curiosidad y cuando hoy te sacude completamente, pues salen llorando, salen huyendo y, y hablando mal del arte, ¿no? Y condenándolo. Entonces no se trata de, de tener ese tipo de actitudes. Yo creo que cuando hay un genuino búsqueda de conocimiento espiritual y también de crecimiento, porque obviamente no es solo saber, sino de que eso sea congruente con tu ser. Eh, Ahí es donde yo no veo ningún problema con ningún tipo de práctica, la verdad, No, no y lo veo sabes así. qué, agregando algo corto para finalizar también ese tema y proseguir contigo, critican la magia en el área católica, pero si te das cuenta, y sé que lo has hecho, has leído cada uno de los tomos de la Biblia, en todo se practica magia. Ujú, claro, claro. En todos, desde que aquel señor Moisés abrió las agüitas, desde el otro señor se montó en Ujú. su canoa y se movió por todo el océano 40 días y 40 noches, en donde Dios con su mano curó al ciego y sanó al leproso, Sí, tiene que tener algo de magia mezclado con divinidad. sí, es la teurgia, lo que sería la teurgia, que es algo ¿Mm? que obviamente es lo que busca el mago. Es que yo siempre, es que son terminologías realmente, Vladimir, porque uno puede hablar de mago, de hechicero, de brujo, uno puede tener ciertas concepciones. Para mí un mago, digamos, es alguien como tú, no necesariamente tiene que estar ligado con la magia ceremonial clásica de Occidente, que está muy ligada al cristianismo, sino que es una persona que busca de una forma holística, como de pronto tú lo has hecho, donde tienes una mente abierta y es como una ciencia más que todo, Es correcto. es un espíritu muy científico, ¿no? Donde tú, Sí, como lo dijiste hace un rato, tocas puertas y cuando se abren esas puertas, pues entras a tener toda una experiencia, pero a la larga hay un espíritu muy de no anclarse del todo, ¿no? No convertirse del todo hacia algo. Lo respeto también, hay personas que digamos solo pueden ser devotas a una sola cosa y no se pueden a jugar con nada más y siguen por una sola senda, perfecto, maravilloso. Pero creo que personas como lo que tú haces o otros colegas que he visto, incluso desde mi punto de vista también, eh, para mí la magia es como tratar de que el espíritu tenga la mayor cantidad de experiencias y pueda absorber lo que más se pueda, como tú decías, para dejar una huella, ¿no? En este mundo. Y algo que, digamos, estoy desarrollando, por ejemplo, ahorita es un grimorio donde yo pueda tener una propia cosmogonía, concepción de lo que son los elementos, los espíritus y de cómo convocarlos y de cómo formar mis propios sellos
Y bueno, es algo que requiere un trabajo filosófico y espiritual grande. Me encuentro prácticamente haciendo eso en este momento, porque he absorbido, obviamente he absorbido muchos conocimientos, conocimientos que tienen que ver sobre todo con la gnosis, con el hermetismo, con el cristianismo, el islam y el judaísmo, que es lo que de pronto engloba más que toda la parte que yo he trabajado. Pero a la larga sí, a la larga como son artes mágicas, pues hay una parte artística que te dice a ti que puedes tener una dimensión personal de las cosas, entonces a la larga esto se convierte en unas sustancias que tú tienes que manejar obviamente respetuosamente, responsablemente, pero que no terminan siendo lo que tú eres porque tu propia esencia, tu propia singularidad es única y eso hace maravilloso que el trabajo mágico, eso lo difiere de pronto de la religión, de la ciencia, de las artes, eso es lo que lo convierte pues en algo más puramente personal, ¿no? Puramente personal. Y es algo que desgraciadamente pues es una educación espiritual que uno no ve en el grueso de la población, ¿no? Las personas Sí, pues no, no lo van a hacer sí, es porque, como te complejo. dije al principio, Entonces yo digo, pues como te ahí dije es al donde, principio, o hermano, sea, ahí es donde entra, pues sí, el papel de la religión, que es importantísimo, porque entiendo que no todos pueden ser brujos, no todos pueden ser magos, porque es que no todo el mundo puede ser médico, ni músico, ni cirujano. Es simple, es simplemente cuando se hace o se nace para algo, pues uno está ahí porque así lo dispuso Dios, ¿no? Porque así lo dispuso la divinidad y estás ocupando ese lugar, ese lugar. Y lo que hay que hacer es aceptarlo y echar para adelante, que es lo que yo digo, hacer esto eso. es. No, y estoy de acuerdo con lo que tocas decir, incluso con el final, como cuando dices, así lo dispuso Dios. Y les digo a todas las personas, a todos los videoyentes, a todos los seguidores de mi amigo Tebas que están viendo o que van a ver este video, entendamos cuando tanto él como yo nos referimos a Dios, nos referimos al Dios de nosotros y al Dios de ustedes. O sea, si para ti tu Dios es esta carta y crees en esta carta, pues estamos hablando del Dios de tu carta. Uh -huh. Estamos hablando del Dios del palo, que es en Zambi. Estamos hablando del Dios católico, que es Dios. Ojo, Solo no hay un Cristo. Dios, sí. Cristo es, exacto, Cristo es el Hijo de Dios en la Uh tierra, -huh. mas no es Dios. Estamos como en la Osha, que son los Dumare, ¿sí? Que es en el espiritismo, es el Dios católico, porque el espiritismo se liga a lo que es el catolicismo. Es una mezcla Sí, sí, de sí. culturas espirituales y religiosas que fomentan un culto y crean un culto. Así como el Dios de la Ocha, que es reconocido, la Ocha es reconocida por la UNESCO como la primer religión del mundo. El culto a los orishas, Es muy, muy, donde muy yo antiguo. pertenezco actualmente, que soy hijo de Yemayá, es el más y es el primero reconocido por la UNESCO como la primera Sí, religión es muy antigua. existente en el mundo. Uh -huh. Ojo, no es la católica, no es la musulmana, no es la chiita, no es la cristiano evangélica, no es la apostólica, es la afrocubana, afrodescendiente, afrocaribeña. ¿Y por qué nombro afro? Porque son culturas africanas del Uh -huh. continente africano que emigraron al resto de continentes al cuales he tenido oportunidad de conocer y he tenido oportunidad de viajar, y siempre donde he llegado hay algo de los orishas, Tebas. Uh -huh. Perdona que te haya cortado con referente a lo del Dios, porque sí tiene mucho que ver el que a la gente no se le explique, porque a veces la gente y a nosotros mismos nos tienen que explicar hasta con muñequitos de plastilina para nosotros entender algo tan sencillo como no estamos hablando del Dios católico, estamos hablando del Dios general, del Dios completo que maneja todas y absolutamente todas las religiones y cultos a nivel mundial. Porque hay gente que cree, por ejemplo, en Buda, Uh -huh. pero para los hindúes, si no me equivoco, lo que es Buda y Shiva son los dioses de ellos. Uh -huh. No existe un Dios católico para ellos, Uh -huh. pero existe esta energía que vivió en la tierra y se puede asociar a Cristo que vivió en la tierra, como decía Tebas al principio. En la parte de Goetia, o sea, todo se va mezclando y si se dan cuenta, lo mismo que se hace aquí, solo que se hace bajo criterios diferentes. Uh -huh. Sí. Eso es lo que quería acotar, Tebas, perdóname. Eso es prácticamente
hay un solo Dios, ¿no? Y ese Dios es la luz y cada religión es como un color diferente, simplemente es eso. Una forma que depende mucho del contexto cultural de donde se ha desarrollado, ¿no? Y obviamente hay concepciones que tienen más hegemonía que otras. Hay grandes como avatares, por así decirlo, catolicismo, islam, judaísmo, hinduismo, budismo, pero Ujú. también pues hay una cantidad de cultos y de subdivisiones y de cosas que también están ahí presentes. Y lo que hablas de África es muy cierto, esa religión antigua, ¿no? Una religión de muertos, una religión antigua africana que pues prácticamente da origen a Mesopotamia, a Egipto, a Grecia, a Muy Roma, bien. y porque es del corazón de África, ¿no? De donde viene esto y Donde nació la humanidad, y es lo que ujú, nadie quiere entender y a la gente le cuesta. La ujú. humanidad nació allá. Sí, entonces de ahí pues viene también la religión, la primera concepción de Dios, la primera forma de entender esa energía que como humanos, estés donde estés, vamos a sentir así, no creas, así seas un ateo que le rinde culto al gimnasio y a la comida, Estás rindiéndole estás de culto a todos algo. modos anclado, no hay forma de escapar a la propia naturaleza humana, ¿no? Que es lo que Muy al bien. final pues Qué forma buen todas tema. estas cosas. Bueno, Vladimir, fue encantador hablar contigo, fue un rato muy agradable, la verdad. Mucho se aprende de una persona con un bagaje tan importante, de un trabajo tan sincero y tan arduo, tan prolífico también que has tenido. ¿Y dónde estás? ¿Dónde te podemos encontrar? Vamos despidiéndonos ya de este nuevo capítulo. Y si nos quieres regalar ese contacto para que las personas que estén escuchando Abra Jadabra puedan contactar con Vladimir si algo de lo que de pronto expuso acá les interesa, si alguna pregunta les surge. Pues, bro, primero que nada, agradecido contigo, nuestros años de amistad. Siempre hemos estado en contacto, a veces tú más, a veces yo menos, a veces yo más, tú menos por el tipo de vida que llevamos, pero encantado las veces que gustes del poder exponer mis cátedras bajo mis conocimientos y mis estudios a través de tu programa que se llama Abracadabra. Cuando gustes, estaré para ti. Yo soy Vladimir de Rituales y Religiones, estas son las R's que me representan, que son simbologías de las cuales tú conoces, ¿Son runas? ¿sí? ¿Son runas? ¿No? Correcto, son runas. Y hay muchas cosas, y te voy a mostrar rapidito para cerrar un secreto que tiene esta simbología. Si te das cuenta, espero se vea bien, estos son unas R's de rituales y religiones, ¿correcto? Pero tiene algo escondido esta simbología, porque este símbolo lo creé yo. Esto es para que cada vez que yo vea esto que está aquí, cuando lo vea al revés, vea una vela encendida. Ah, súper bonito. Qué ¿La bien. está viendo? Está una chimba, O sí. sea, ¿qué quiere decir? Por más que mi mundo esté al revés, nunca voy a perder mi luz. Bien, qué Y bueno. por eso, y por eso me llamo rituales y religiones, porque es lo que todo el mundo, pobre o rico, con manos o sin pies, hace. Un ritual que es levantarse todos los días, comer, dormir, ir al baño, esos son rituales. Ujú. Y religiones, todos practicamos alguna religión. Y ahí nació la necesidad de crear rituales y religiones. Me consiguen en Instagram y en cualquier red social que quieran, incluso un correo, rituales y religiones, @gmail. Ahí van a estar mis contactos, mi número de teléfono. Y esta información te la dejo para que lo copies en la descripción de tu video para quien desee contactarse conmigo y quiera conocer algo diferente a lo que se practica. Bueno, perfecto, Vladimir. Fue un rato muy ameno y estoy despidiendo entonces ya de este nuevo episodio de Abra Jabra, Arte y Espiritualidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Espero que todos estén bien y que sigan en su práctica espiritual. Muchísimas gracias. Hasta luego.